Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en casa de Aquarius 4K. Vuelvo a la mesa de Aquarius 4K y hoy va de test la cosa. No es que esto sea una colaboración con JBL, de hecho JBL es una de las marcas con las que yo creo que nunca he hecho una colaboración, ahora que lo pienso. Esto básicamente es que hoy vamos a probar y a comparar test de tiras. Todo el mundo hemos sido novatos, todo el mundo hemos sido primerizos, todo el mundo hemos sido, pues eso, precisamente inexpertos en la materia, y hemos ido, lo primero que hemos hecho y ha sido comprar un test de tiras y ya con eso medíamos todo, ya teníamos la verdad absoluta. Bueno, sí y no. Nosotros tenemos aquí el test de tiras, yo creo que más avanzado que hay en el mercado, ¿vale? Este JBL Pro Scan. Lo tenía de los que me sobró en la tienda y dije, pues antes de que me caduque lo voy a probar. No soy muy fan porque, bueno, las lecturas generalmente lo que ya había probado no eran las más realistas, no eran las más exactas, pero bueno, vamos a comparar este test de tiras precisamente con test de GH, de KH, de nitratos, de pH, vamos a medir TDS, vamos a ver si esto realmente nos arroja unos valores reales o por lo menos muy aproximados. Si esto arroja unos valores aproximados, esto es maravilloso. Ahora, si todos los valores están más o menos desequilibrados, para mi gusto no me gusta. Yo lo he probado dos tests, más que nada para ver cómo funcionaba, para probar la aplicación y todo, y estoy sorprendido. Ahora veremos si para bien o para mal. No quiero hacer mucho más spoiler de todo esto. Tengo que decir una cosita. Esto es un medidor de TDS, ¿vale? Hay una regla, no escrita, pero bueno, ahí está el tema, ¿vale? Se suele decir habitualmente que aproximadamente entre 25 y 30 TDS equivalen a un grado de GH, pero claro, todos los TDS, el total de sólidos disueltos en el agua, generalmente cuando no es un agua pura, pues no suelen equivaler a calcio y magnesio, puede haber más sólidos disueltos aparte de eso. Entonces, bueno, más o menos una lectura aproximada. Es que yo básicamente el test de GH, como no lo utilizo nunca, lo tengo caducado. De hecho, lo tengo caducado desde el 2022, desde agosto del 22. Entonces, bueno, no tendremos DGH, pero tenemos aquí el de TDS, que más o menos nos harán ahí la conversión. Vamos a ver qué tal. KH y todo esto, sí, todo lo demás funciona ok. Así que vamos a ver qué trae esta cajita. Ya os digo, simple y rápido. Esto es muy fácil de utilizar. ¿Queréis verlo? Mirad. Bueno, mirad, este es el ProScan de JBL. Simplemente lo abrimos, tenemos aquí lo que viene siendo el recipiente de las tiras. Mucho recipiente para poca tira, ¿eh? Ya os vale JBL, que solo he utilizado 3 tiras y mirar todo lo que he gastado. O sea mirar el bote, el pedazo de bote para 3 tiras. Eso sí, es de calidad, ¿eh? Aquí en el tapón va un poquito de desecante para que no se nos echen a perder los test, así que ni tan mal. Y no hay nada más en la caja, simplemente esto es donde tendremos que poner nuestra tira una vez que hayamos hecho el test y ya está, simplemente descargar. Bueno, aquí está el manual de instrucciones debajo, imagino, y ya está, pues lo típico, una caja, un test. Ya simplemente con el código QR que aparece en la cajita, este o este, en función de si tenemos iOS o Android, descargamos la aplicación y nos ponemos a funcionar con ella. Esto es una comparativa. ¿Funcionará bien? ¿Funcionará mal? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer un test, por ejemplo, en el acuario holandés y os enseño cómo funciona esto y os enseño si los resultados son reales o no, haciendo test con los que tengo aquí. Así que vamos ya a mojarnos las manos, vamos al acuario y lo vemos todo de cerca. Bueno, mirad, ya tenemos aquí la aplicación instalada. Simplemente nada, te logueas. Conforme apareces o sea, abres la aplicación una vez que te hayas logueado, pues nada, aquí tenemos, mirar, tenemos los análisis que he ido haciendo y demás. Bueno, tendría que iniciar la sesión, pero bueno, ahora lo veremos. El tema, le damos a acuario, no hace falta ni que estés tal, ¿vale? Y en cuanto le demos a iniciar la cuenta atrás, lo que tenemos que hacer es coger una tirita de aquí, mojarlo en el acuario y ponerlo sobre nuestra tira de, pues eso, comparativa a la que luego le tendremos que hacer la foto. Así que vamos ya a hacerlo y lo vemos en riguroso directo. Vale, ya lo tengo por aquí. Traigo la tirita, lo ponemos más o menos tal que así, que coincida bien, porque si no luego nos puede dar error de lectura, ¿vale? Y nada, ahora esperamos a que termine la cuenta atrás de los 40 segunditos y ya está. Esto pues apreciaréis que van cambiando los colores, sobre todo aquí. Esto es lo que mide el GH, esto si no me equivoco era lo que mide el pH, por aquí estará el CO2, el cloro y esto de aquí abajo si no me equivoco es el KH, no lo sé muy bien. Pero bueno, creo que algo así era, si no recuerdo mal.
Entonces, pues nada, vamos a esperar 19 segunditos. Esto hay que esperar y ahora con mucho pulso, iluminación muy homogénea, que no haya reflejos ni cosas extrañas. Tenemos que coger el móvil, situarlo más o menos en una altura prudente y esperar a que termine la cuenta atrás. Y ahora, si esto sale bien, error, ¿vale? Tenéis que tener buen pulso. Al tercer intento y justo no estaba grabando. A veces queda problema según la luz que utilicemos. Como esto es luz artificial, me he ido al salón con luz natural y ya me ha tomado bien la lectura, ¿vale? Entonces, recomendación, con luz natural funciona mucho mejor. Esta es la lectura que nos está dando, ¿vale? Nos está diciendo que nitritos 0,25, qué cosa más rara. No tengo de nitritos, pero bueno, nitrato 18, dureza 4, dureza de carbonatos 3, nos está diciendo que solo tenemos carbonatos. Valor de pH 6,4, cloro 0, me cuadra porque hoy no hemos hecho cambio de agua, y el CO2 está en buenos valores. De hecho, si luego pues abrimos por aquí, nos da aquí una escala que, bueno, más o menos, como esto es un mega plantado en la leche, yo le tengo puesto aquí CO2 a tope. Y luego nos da también recomendaciones, mirad, por ejemplo, el pH, que aquí nos marca un poco bajito, como tenemos tanto CO2 y poca dureza, pues ese es el tema. Aquí nos da pues recomendaciones sobre productos y tal. Pero bueno, sin más. Vale, pues así funciona más o menos. Voy a hacer otro de prueba, por si acaso hubiese aquí algún problemilla con el tema de la lectura. De hecho, vamos a tomar la lectura en el salón y ya está. Recordar estos valores. De hecho, mirad, voy a hacer una cosa. Voy a sacar captura de pantalla y estos valores los recordamos ahora mismo. Venga, voy a hacer otro test. Venga, vamos a ver si atinamos a la primera o no atinamos a la primera. Venga, ahí tenemos la lectura. Atención, hay un parámetro de nivel crítico, dureza general 3. Eso es que está muy bajito. Venga, vale, vamos. Bueno, pues estos son los valores. El CO2 me da como antes, ¿vale? Cloro exactamente como antes, pH exactamente igual, dureza de carbonatos exactamente igual, dureza general creo que me da un punto menos, porque antes me daba 4. Nitrato 25, ahora me da más. No sé por qué da más, pero bueno, lo comprobaremos. Y nitrito a 0 patatero. Venga, pues ahora le llega el turno a los test de gotas, que esos sí que son fiables. Así que al lío. El primero que tengo por aquí es el de KH. Cada gotita equivale, hasta que cambie de color, a 1 grado de KH. Echamos gota, 1, nada. 2, nada. En el momento que se ponga amarillo, ya hay que parar. 3, esto ya está amarillo, ¿eh? Más o menos. Está amarillo. ¡Amarillo! Voy a echarle otra. Esto ya no va a cambiar más. Ya se me ha quedado así. Primero se queda azul y luego cambia a amarillo. Lo que pasa es que como está tan bajito, pero sí, más o menos equivale a lo que nos decía. Entre 3, 4 está la cosa. Así que, bien, el KH corresponde. Veis que se queda un pelín amarillento, pero es que está tan bajo el KH en ese acuario que por eso se me queda así, muy poco amarillento. De hecho, no se ha visto bien el cambio de azul, pero puedo asegurar que ha pasado con la primera gota, se ha puesto azulilla. Vale, pues nada, KH muy bajito, sí que es verdad que en ese acuario pues está bajo. Vamos a probar con los TDS, a ver a cuánto tenemos ese acuario. Vamos para allá. Bueno, como veis, los TDS nos marcan, lo que pasa es que está ahí, a 194, o sea que aquí hay algún problemilla, porque si dimos eso entre 30... ¿A cuánto nos sale el tema? A aproximadamente 6 DGH. Bueno, 6 y pico, o sea que aquí hay un pequeño fallo, ¿vale? Hay un pequeño fallo. Tenemos ahí un desdoble de aproximadamente unos 2 grados de GH, así que habrá que estudiar el tema. Ojalá, tenía que haber tenido un test de GH, pero bueno, tampoco lo iba a comprar para la ocasión. Con lo que tenemos, vale, vamos ahora con el de pH, ¿vale? 4 gotitas. 1, 2, 3... y 4. Y a ver de qué color se pone. Yo lo he puesto ahí cerquita del de 6,4. Pero bueno, vamos a ver de qué color se pone el tema. En teoría nos daban 6,4 las dos lecturas. Tiene que estar ahí la cosa, ¿vale? Porque eso sería 6, muy ácido. Tiqui, 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 tiqui. Aunque de momento está aquí el tema, ¿sabes? Bueno, vamos a dejarlo un momentito y a ver en dónde se estabiliza ese test de pH. Ahí lo estáis viendo. Amarillo. De momento está amarillito. Voy a ver las instrucciones. Nunca me leo las instrucciones de los tests. Habrá que esperar
durante mucho tiempo. Bueno, corto y ahora lo vemos. Vale, pues el test de pH, aunque aquí no se aprecia así mucho, pero os digo que más o menos es 6,4, ¿vale? Así que bien, bastante preciso. pH, check. Voy con los nitratos que me preocupan bastante, a ver qué tal nos da esa medida. Vale, estoy ya con el de los nitratos. Voy a cerrar, agitamos un poquito, que se disuelvan bien las sales. Y nada, abrimos y ahora mezclamos bien. Le añadimos 6 gotitas del reactivo. A mí me gusta con los reactivos agitarlos bien. Este es nuevo, madre mía. Va bien cerrado para los chiquillos, ¿eh? Otra cosa no, pero seguro es. Llevar cuidado con estas cosas porque son bastante irritantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nada, chapamos y en teoría nos tiene que dar una lectura entre 18 y 25 para que sea más o menos efectivo el test de gotas, ¿no? Me parece una exageración, 18 o 25, pero bueno. Vamos a dejarlo actuar 15 minutos, que es lo que marca creo que el test en este caso. En el otro eran 3 minutos, en este 15. Aunque por lo que veo, agua transparente, está muy bajito. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues como podéis comprobar, transcurrió ya 15 minutos. Aquí, bueno, coge un ligero toque, color, un pequeño amarillero coge, pero nada, muy poquito. Para nada, esos 18, 25 que tendría que estar por esta coloración más o menos, para nada se acerca a eso. De hecho, no hay más que observar el acuario. Si tú miras el acuario, las plantas rojas, ¿vale? Las de tallo rojo, como son esta Rotala Wallichi, esa Rotala la Red Vietnam, lo que pasa es que ayer podé todas las rotalas y no se aprecia bien, pero la Wallichi que ya está brotando, mirad los rojos tan intensos que tiene, mirad esas rotalas, mirad la alternantera, rojos muy intensos, lo cual nos marca cuando las plantas tienen, en el acuario hay un compuesto nitrogenados a tope, las plantas rojas palidecen mucho, incluso llegan a verdear. En este caso pues no se observa ese efecto. O sea que no me preocupa. Yo aquí sabía que no tenía esa cantidad de compuestos nitrogenados, pero bueno, tenía que hacer la prueba. Entonces, ya no voy a seguir porque la verdad es que los resultados son muy dispares. No sé si es porque el test ya tiene tiempo. Yo cerré la tienda hace 2 años y estos test, pues de eso, mínimo tienen 2 años. Pero bueno, que no estaba caducado, o sea, me pone fecha de caducidad, no sé si pone para el 2024, o sea que no entiendo el porqué de este resultado. Así que, bastante decepcionado, sinceramente. O sea, lo único que cuadra es el pH, el cloro, porque obviamente no hay, nos da 0, bien, y el CO2, que también lo tengo elevadito, también nos cuadra. Pero en los nitratos, por ejemplo, no lo entiendo. Nitritos no hay porque el acuario está perfectamente ciclado, más duro y tal, o sea, no puede haber nitritos. Los peces, las gambas, estas jardinas que tengo por aquí metiditas estarían muertas con tanto nitrito, bueno, con esos nitritos. No lo entiendo, los peces están todos ahí hechos una piñita ahora que se acaba de encender la luz. Entonces, pues sinceramente, la dureza igual, la dureza general muy bajo para los TDS que me dan. El cache sí que me cuadra, ¿vale? El cache también está bien, pero luces y sombras, o sea, de momento este test. Para dureza general, no. Muy bajita, ¿vale? Nos faltarían ahí un par de grados. Para KH, sí, más o menos lo clava. Para pH lo clava. Para CO2 lo clava. Para cloro, de momento parece que lo clava. Pero para nitrito y nitrato, parece que aquí pincha en hueso y bastante. O sea, tú imagínate que te haces un test de tiras y dices, adiós, sí tengo un montón. Y te clavas un 50, un 60, un 80% de cambio de agua. Aparte que vas a trabajar en balde, vas a tirar agua, vas a incluso desestabilizar, o por qué no decirlo, estresar a los peces cuando no necesitan ese cambio de agua. No lo sé. Si yo lo usaría ahora mismo, a día de hoy, pues a lo mejor para hacer así un test rápido para ver qué tal están más o menos los valores generales del acuario, vale, lo podría hacer. Pero ¿me lo compraría a día de hoy? No, sinceramente no. Lo siento, JBL, pero en este caso ya habéis visto que yo utilizo vuestros test de gotas porque son muy fiables, pero el de tiras, para mí, no lo es. Y como muchas veces digo las cosas buenas, pues también digo las cosas malas. ¡Ojo! Que si quiere JBL o quien sea, me manda un test de esos nuevecitos, recién salido de fábrica y volvemos a probarlo, por si acaso es que sea que lo tenga medio caducado o yo que sé, no se haya conservado bien, pues lo volvemos a probar. Pero de momento, conforme lo veo, no es top.
Así que nada, gente, ahí lo tenéis. Un día un poquito agridulce. No, hombre, las cosas como son, ¿no? Yo creo que hay que ir probando cositas y igual que pruebo cosas buenas y lo digo, también cosas no tan buenas, lo digo también. No pasa nada, ¿no? Entonces nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, probando cositas, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre, suscribiros al canal, básicamente. Darle like al vídeo y nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta entonces, pues ¿por qué no? Sed felices, gente. ¡Adiós!